Hay lugares donde la historia no solo se recuerda, se siente, se respira en el aire, se aferra a las paredes y susurra entre los árboles. Lugares donde la tierra misma parece sangrar los ecos de un pasado violento, un pasado que se niega a morir. Este no es un cuento de fogata, no es una leyenda urbana que se desvanece con la luz del día. Esto es un pacto, una promesa. Van a descubrir la verdad detrás de algo mucho más oscuro y persistente que el mito. Porque la granja de Jesse James, en las profundidades de Kearney, Missouri, no es solo un museo, es un mausoleo viviente, un testigo silente de una vida marcada por el plomo y la traición. Y según muchos, es el epicentro de una maldición que resuena con los lamentos de los muertos. Prepárense, porque lo que van a escuchar, lo que van a sentir, es la historia de cómo la violencia puede impregnar un lugar hasta convertirlo en un portal, un nexo con lo que yace más allá. La maldición del rancho de Jesse James ha despertado, y no tiene intención de volver a dormir. El año era 1845. La tierra en Clay County, Missouri, aún se sentía vasta y salvaje. Fue entonces cuando Robert James, un ministro bautista con una visión de prosperidad y fe, adquirió un terreno de labranza. Junto a su esposa Zerelda, una mujer de carácter indomable y una voluntad de hierro, comenzaron a forjar un hogar. 2 años después, en 1847, en esa misma granja, llegó al mundo Jesse Woodson James, el segundo hijo de la pareja, un niño que el destino tejería con hilos de leyenda y sangre. Nadie podría haber predicho que ese rincón apacible de Missouri se convertiría en el telón de fondo de una saga de tragedias que, con el tiempo, daría vida a una de las historias de fantasmas más persistentes del viejo oeste. La vida de la familia James, sin embargo, no fue un idilio pastoral. El reverendo Robert James partió hacia California durante la fiebre del oro, buscando almas que salvar, o quizás su propia fortuna. Pero en 1850, una enfermedad se lo llevó, dejando a Zerelda viuda y con 3 hijos pequeños. La granja, su ancla en el mundo, se convirtió en un símbolo de lucha. Zerelda, una mujer que parecía hecha de la misma roca que las colinas de Missouri, se casó 2 veces más. Su último matrimonio fue con el Dr. Reuben Samuel, quien se mudó a la granja, intentando traer estabilidad a una familia ya marcada por la pérdida. Pero el destino tenía otros planes, y la granja, en lugar de ser un refugio, se transformaría en un escenario de brutalidad. El estallido de la Guerra Civil Americana fue la chispa que encendió la pólvora. Missouri, un estado fronterizo, se desgarró entre lealtades. La familia James, dueños de esclavos y con profundas raíces sureñas, se alineó con la Confederación. En 1863, la guerra llegó a su puerta con una violencia espantosa. Milicianos de la Unión, buscando información sobre las guerrillas confederadas, asaltaron la granja. Jesse, apenas un adolescente de 16 años, fue azotado sin piedad. Su padrastro, el Dr. Samuel, fue colgado de un árbol y torturado, aunque milagrosamente sobrevivió. Las granjas vecinas ardieron, sus llamas tiñendo el cielo de un rojo infernal. Aquella noche, el aire se cargó de gritos, de desesperación, de un terror que nunca abandonaría la tierra. Fue en ese momento, quizás, cuando la semilla de la maldición se sembró en el suelo de la granja James. La brutalidad de la guerra forjó a Jesse y a su hermano mayor, Frank, en el fuego de la venganza. Se unieron a las infames guerrillas proconfederadas, los Bushwhackers, bajo el mando de figuras tan sanguinarias como William Quantrill y Bloody Bill Anderson. La guerra les enseñó a matar sin remordimientos, a robar sin pestañear. Al terminar el conflicto, la paz no llegó para los hermanos James. Para ellos, la guerra continuaba, solo que ahora se libraba contra bancos, trenes y diligencias, convirtiéndose en los forajidos más notorios de Estados Unidos. Pero la granja, el lugar de su nacimiento, seguía siendo un punto de anclaje, un santuario precario en medio de su vida de crimen. Y la violencia, como una sombra persistente, lo siguió hasta allí. En 1875, agentes de Pinkerton, contratados para cazar a los hermanos, asaltaron la propiedad. Lanzaron una bomba incendiaria contra la casa, un acto de barbarie que terminó en tragedia. El joven medio hermano de Jesse, Archie Samuel, de solo 8 años,
murió en la explosión. Serelda, su madre, perdió su mano derecha en el ataque. El lamento de una madre desolada, el grito de un niño inocente arrebatado de la vida, se unieron a los ecos de la violencia pasada, profundizando la herida en el alma de la granja. ¿Era esto una manifestación de la maldición, cobrando su precio en sangre inocente? La vida de Jesse James llegó a un final abrupto en 1882, no en un tiroteo heroico, sino por la espalda, asesinado por un miembro de su propia banda, Robert Ford, en St. Joseph, Missouri. Su cuerpo fue devuelto a la granja de Kearney y enterrado en el jardín lateral, bajo la atenta y protectora mirada de su madre. Durante un tiempo, la tumba de Jesse, custodiada por Serelda, fue un macabro atractivo para curiosos y cazadores de recuerdos. Más tarde, sus restos serían trasladados al cementerio Mount Olivet en Kearney, pero el espíritu de Jesse, o al menos el rastro de su turbulenta existencia, parecía haberse fusionado con la tierra donde había nacido y sufrido. Frank James, el hermano de Jesse, tras rendirse a las autoridades y ser absuelto de sus crímenes, regresó a la granja. Con una ironía casi poética, pasó sus últimos años mercadeando su pasado, ofreciendo tours por la propiedad por 50 centavos y vendiendo pequeñas piedras de la tumba original de Jesse por un poco más. La granja se convirtió en un extraño santuario, un lugar donde el mito y la realidad se mezclaban, donde los visitantes buscaban un atisbo del legendario forajido. Pero no eran solo las historias de Frank las que llenaban el aire. Con el paso de los años, las voces comenzaron a surgir, susurros de lo inexplicable, testimonios de que la granja de Jesse James no era simplemente un lugar de historia, sino un nexo con lo sobrenatural. Se decía que la propiedad estaba embrujada desde hacía más de un siglo. Los relatos eran escalofriantes y consistentes. Luces, fantasmas etéreos, se movían misteriosamente dentro y fuera de los edificios de la propiedad, mucho después de que las puertas hubieran sido cerradas con llave al final del día. El personal del museo ha reportado con frecuencia sentir una presencia intensa, una sensación de ser observados por ojos invisibles, como si las paredes mismas tuvieran memoria y alma. Los movimientos inexplicables son una constante. Figuras sombrías, apenas discernibles, se deslizan por los pasillos y las habitaciones, pero los sistemas de seguridad, esos guardianes modernos de lo visible, no registran absolutamente nada. Es como si estos espectros existieran en una frecuencia diferente, ajenos a la tecnología, pero palpables para el ojo humano, para la piel que se eriza, pero quizás lo más inquietante sean los sonidos. En las mañanas brumosas, cuando el velo entre los mundos parece más tenue, aquellos que se aventuran cerca de los bosques circundantes han jurado escuchar el atronador repiqueteo de cascos de caballo, el eco fantasma de una caballería invisible que galopa a través del tiempo. Acompañando a este coro espectral, se oyen disparos amortiguados, ecos lejanos de la violencia de la guerra civil, y lamentos ahogados que parecen surgir de la tierra misma. Sin embargo, al investigar, no hay huellas, no hay signos de ninguna perturbación, solo el silencio que vuelve a engullir la escena, dejando a los testigos con el escalofrío helado de lo imposible. Incluso el propio Jesse James, según su hermano Frank, tuvo sus propias experiencias con lo inexplicable. Frank relató a un periodista, mientras estaba en la cárcel en 1882, la historia de un jinete fantasma que acosó a Jesse durante varios años de su carrera criminal. En una ocasión, mientras cabalgaban por un camino solitario en Tennessee, se encontraron con una figura a caballo en un claro iluminado por la luna. Jesse, un tirador experto, le disparó 7 u 8 veces, pero no pudo alcanzarlo. El espectro simplemente levantó un dedo índice hacia Jesse antes de desaparecer a galope. En otra ocasión, este jinete fantasmal incluso saltó sobre el caballo de Jesse, persiguiéndolo durante media milla. ¿Era este un presagio de la maldición que perseguiría a su familia, o la maldición misma manifestándose en vida? La granja de Jesse James, hoy convertida en museo, no es solo un lugar para aprender sobre la historia de un forajido legendario. Es un testimonio palpable de cómo la violencia, el dolor y la tragedia pueden dejar una cicatriz energética tan profunda que trasciende el tiempo y el espacio. La maldición no es un hechizo lanzado, sino la reverberación de una vida vivida al filo de la navaja, de muertes violentas,
de injusticias sangrientas que se negaron a ser olvidadas. Es el peso acumulado de la angustia de Serelda, la furia de Jesse, el miedo de los inocentes. Quienes visitan la granja hoy, quienes escuchan los susurros y ven las sombras danzantes, son testigos de algo que va más allá de la explicación racional. Están presenciando la manifestación de una energía residual, de almas inquietas que quedaron atrapadas en el torbellino de la historia. La granja es un eco, un portal a un pasado que nunca terminó del todo. La maldición del rancho de Jesse James no es una fantasía. Es la historia viva de un lugar donde el velo entre este mundo y el otro se ha desgastado, permitiendo que los muertos caminen entre nosotros, recordándonos el precio de la sangre derramada y el dolor que nunca cicatriza. Así que, si alguna vez se atreven a pisar la tierra sagrada y maldita de la granja de Jesse James, presten atención, no solo a las reliquias de un pasado violento, sino a los susurros del viento, a las sombras que bailan en la periferia de su visión. Porque en ese lugar, la historia no es solo algo que se lee en los libros, es algo que se siente, que se escucha, que se vive. Y una vez que la maldición ha tocado su alma, les aseguro, jamás volverán a ver el pasado de la misma manera. Si esta inmersión en lo inexplicable ha encendido su curiosidad, no duden en suscribirse y explorar más historias donde el velo se desgarra y los secretos del pasado cobran vida. Hasta la próxima vez, mantengan los ojos abiertos y la mente dispuesta a creer.